Muy buenas noches. Es miércoles, es 8 de septiembre, una fecha muy simbólica para los zacatecanos porque es el 475 aniversario de la llegada de los españoles al Cerro de la Bufa, una fecha simbólica en donde conmemoramos nuestros orígenes ya como una ciudad. Recuerde usted que todo empezó desde Tlaltenango, más o menos por aquella región. Un indígena dio pistas sobre la existencia de yacimientos de plata en esta región. Juan de Tolosa, ni tardo ni perezoso, se dejó venir y es así como nace pues la ciudad de Zacatecas, una ciudad que tuvo una gran relevancia en la etapa colonial y que todavía en el siglo XIX fue un centro nervioso del comercio de esa época y que ya en el siglo XX, particularmente a partir de la famosa toma de Zacatecas en 1914, entró a una etapa de prolongadísima decadencia. Zacatecas se ha recuperado como ciudad gradualmente, pero sigue teniendo, pues formando parte de un estado que no ha tenido mucha fortuna para desarrollarse. Bueno, además, hoy se cumple la fecha en la que el gobierno federal está obligado a presentar su propuesta de presupuesto. Eso hizo hoy el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, quien habló pues de la propuesta en lo general. Vamos a tenerle anda circulando en redes un testimonio que de verificarse pues es grave porque sugiere la compra de votos en Tlaltenango y aparece ahí el actual diputado federal Miguel Varela, un individuo que habla, parece que estimulado por las copas, de apellido Reynoso, que es el que hace una narrativa demoledora. Esto lo tomamos de las redes del periodista de Tlaltenango, Omar Cortés. Se lo vamos a transmitir en unos breves momentos. También nos vamos a ocupar de un tema pues, que nos atañe. La sociedad mexicana está recibiendo, algunos con estupefacción, otros con beneplácito, la decisión de la Suprema Corte de despenalizar el aborto. Nos referiremos ampliamente al tema. Antes le digo que la librería El Árbol pone a su disposición un libro que se llama Introducción a la música de nuestro tiempo, de Juan Carlos Paz. Eh, pues es un análisis de la música del siglo XX que abarca las obras de Debussy, Ravel y las más recientes manifestaciones de géneros musicales. Eso es un saludo a toda la gente que se sintoniza con nosotros desde el principio. Bienvenidos todos. Bien, antes de... Quiero narrarle lo que sucedió hace unos cuantos días a un zacatecano originario de Laguna Grande, Montescobedo. Él es un comerciante que tiene un establecimiento de ropa y otros bienes en Guadalajara. Con ese motivo viaja a Guadalajara desde su tierra de origen semanalmente para la revisión de inventarios, ver las cuentas, para estar atento a su negocio. Hace unos días, eso fue la semana pasada, viajaba por la ruta habitual y es interrumpido en el municipio jalisciense de Huejúcar por por policías municipales. Sin embargo, él alguna razón tuvo para pensar que no eran policías municipales los que lo estaban
deteniendo para pedirle licencia de manejo, identificación, porque bueno, pues en esa región se conocen mucho. Hay mucha interacción entre habitantes de Huejúcar y de Montescobedo. Están muy cercanos, eso. Es una bella región que interactúa mucho. El asunto es que él se va sin atender el requerimiento y en otro municipio jalisciense, Santa María de los Ángeles, ¿verdad? Es detenido por policías municipales de Santa María de los Ángeles. Él decide retornar ante lo que considera pues algo muy fuera de serie. Es un hombre que recorre ese camino, lo conocen, él conoce a la gente de la regresión y se regresa hasta Huejúcar, pero es perseguido por un grupo en un vehículo que le dispara. Él, para salvaguardar su vida, llega a la presidencia municipal de Huejúcar y de la presidencia municipal de Huejúcar, en vez de que la policía de ese ayuntamiento le brindara protección, según la narración que tenemos, algunos testigos, se lo entregaron al grupo que lo buscaba y desde entonces nada se sabe de él. La familia Treto presentó la correspondiente denuncia ante las autoridades de Jalisco, después de intentarlo también en Zacatecas. En Zacatecas le dijeron que porque los hechos sucedieron en Jalisco, pues allí correspondía. El asunto es que a mí me parece que es pertinente demandar públicamente al gobierno del estado de Zacatecas a que acredite el interés de que el zacatecano sea devuelto con vida a su familia. Es decir, creo que interesarse en la suerte de los zacatecanos es una obligación moral que debe estar por encima de consideraciones de tipo burocrático. Es decir, sí tiene vela en el entierro ante lo que le sucede a zacatecanos en donde quiera que le sucede. Cuando algo le pasa a un zacatecano en los Estados Unidos o a un mexicano, pues el gobierno tiene vela en el entierro y los zacatecanos también hacen trámites de repatriación, hacen gestiones. Pues creo que en este caso bien haría el gobierno de Tello en hablar ante su par de Jalisco, Enrique Alfaro, y reclamarle su intervención para que aparezca este montescovedense, este zacatecano originario de Laguna Grande, Zacatecas, y bueno, también de paso darle un informe darle un testimonio de que los cuerpos policíacos de esos municipios pues, deben ser investigados a fondo. ¿Verdad? ¿Qué pasó? Uno pensaría que a lo mejor se trata de retenes falsos, porque es muy fácil hacerse de uniformes de soldados, de marinos, de policías municipales, estatales, e instalar retenes con patrullas clonadas y todo. Pero el dato de que esta persona llegó hasta el edificio de la presidencia municipal en Huejúcar y que de ahí le fue entregado a sus perseguidores, pues es un dato que merece una investigación a fondo. Nosotros esperamos, pues, que el fiscal general el fiscal del estado de Zacatecas gestiona ante su homólogo del estado de Jalisco, pues aplicación. ¿Por qué? Porque para los de Jalisco tienen tantos asuntos que se corre el riesgo de que ni siquiera le den relevancia a este zacatecano
desaparecido en municipios de Jalisco. Todo el que va por esa carretera, por Jerez, Tepetongo, Huejúcar, hacia Guadalajara, tiene que pasar inevitablemente por esa ruta para llegar a Guadalajara. Recuerde que para llegar, digamos, a Tlaltenango, a Momax, usted pasa por varios municipios que son de Jalisco. El primero es Huejúcar, sigue Santa María de los Ángeles y luego Colotlán y luego otra vez está Zacatecas y Tlaltenango. Bueno, pues creo que tan solo por esa circunstancia debe haber una muy activa colaboración. Y aquí es donde yo me pregunto, ¿por qué hoy, en los tiempos de tanta comunicación instantánea, no se organizan operativos de rastreo, de búsqueda rápidamente de parte de unidades de un estado y de otro, unidades de varios municipios? Es decir, creo que ante situaciones como esas debe servir el teléfono, debe servir la capacidad de informar rápidamente. Si la primera autoridad que tuvo conocimiento de los hechos es de Jalisco, pues avisarle al de Zacatecas o viceversa. Pero creo, de veras veo mucha lentitud, mucha parálisis, mucha incapacidad de reacción, como que allí necesitamos tener más capacidad de respuesta rápida, porque de eso dependen vidas humanas. Estamos en contacto con la situación, con fuentes seguras, claro. Estamos hablando con habitantes de una región muy atemorizada, ¿verdad? Que evidentemente no están en condiciones de dar su testimonio abiertamente, pero se trata de fuentes muy serias que le relatan el caso del que hago mención. Ojalá pues el gobierno del estado de Zacatecas, pues un telefonazo, ¿qué le cuesta a Tello hablarle al Faro? Y decirle al Faro, oye, pues traigo una bronca, échame la mano, hay un paisano en esta situación, lo agarró policía de tu estado, ¿verdad? Hay indicios, pues, y sirve que Alfaro, pues, se da cuenta de lo que está pasando allí. Creo que es un asunto de telefonazo, rápidamente. Yo recuerdo cómo Guanajuato fue muy solidario con sus paisanos que fueron desaparecidos en la Sierra de Morones, los famosos cazadores que al principio del gobierno de Miguel Alonso tuvieron un destino trágico porque cayeron en manos de la delincuencia organizada, fueron desaparecidos y eso fue un caso que tuvo una gran repercusión, entre otras cosas, porque las autoridades guanajuatenses no reaccionaron diciendo eso le corresponde a Zacatecas, sino que presionaron al gobierno de Zacatecas, al entonces procurador de Zacatecas, demandaron atención, forzaron a que no se diera carpetazo al asunto inmediatamente. Esa acción es la acción que debe tener el gobierno del Estado. ¿Sí? Es un asunto de comunicar rápidamente. Desgraciadamente, este episodio ya tiene 8 días de ocurrido. Se ha perdido mucho tiempo, pero esperamos que el gobierno del estado de veras se ponga las pilas, ¿sí? O a Tello no le contestará una llamada a Enrique Alfaro, el gobernador de allá, al fiscal de Zacatecas no le contestará una llamada su homólogo de Jalisco. Digo, se la pasan en congresos, en reuniones, caray, esa cooperación ágil entre estados es decisiva. Ojalá, esperamos nosotros que el desenlace sea cierto, ¿no? Y deseamos profundamente que la familia no engrose la lista de esos más de 2000 familias que en Zacatecas viven
la pena negra de tener a un padre, a un hijo, a una hija desaparecidos, solo imaginando qué les ha sucedido. Es que ojalá que se pongan las pilas las autoridades de ambos estados en este caso concreto, y creo que hay que estar reclamando más agilidad en las respuestas de este y otros asuntos. Por otro lado, pues ayer tuvimos una conversación amplísima, creo que muy justificada, con el secretario de Seguridad Pública en el Seguridad Ciudadana ahora en el estado de Zacatecas, y eso nos impidió reportar que ayer estrenamos legislatura los zacatecanos, la legislatura local, la número 64, tiene muchas tareas. La nota que dominó la escena es que se produjo la primera deserción de la temporada, cuando Enrique Laviada, pues, uno de los hombres más cercanos a Ricardo Monreal en el estado de Zacatecas, anuncia que se separa de Morena y junto con con Cuauhtémoc Calderón, expresidente municipal y también ubicado en el campo monrealista, se solicitan su incorporación al partido Movimiento Ciudadano, ¿verdad?, que está buscando convertirse en una tercera vía, ¿verdad?, entre el PRIAN y Morena para la escena electoral. Y bueno, aquí lo que no debemos perder de vista es que la nueva legislatura tiene retos muy importantes, en mi opinión, que valorar. Uno, la anterior legislatura incumplió su obligación de contar con órgano de control interno. Otro asunto, retornó a los tiempos de improductividad, hizo una reforma que en mi opinión es una reforma penosa. Se quitó un mes de actividades a cada periodo ordinario. La legislatura anterior había decidido ampliar los tiempos de duración de los dos periodos ordinarios que se celebran cada año, como un esfuerzo en contra de la improductividad, porque hay grandes problemas con la falta de productividad en México. No es algo exclusivo de Zacatecas, realmente pasa en todo México. Y esa improductividad hace que no cumpla su cometido el poder legislativo en México, que en mi opinión, de los tres poderes es el más rezagado, es el que menos dinamismo tiene para impulsar la transformación. ¿Por qué? Pues porque es en la casa del herrero el asadón de palo. Incumple sus propias normas con toda impunidad. Y mientras eso siga sucediendo, creo que no, no aportan más que ruido, más que humo, más que autoelogios, más que una vida legislativa sin conexión con las necesidades de actualización institucional que tiene cada estado, que tiene nuestro estado, y deja en el rezago legislativo, en la disfuncionalidad al aparato público. Hay una gran cantidad de leyes ya rebasadas por la realidad y no hay actualización, no hay el cumplimiento de la función que se debe hacer. Por eso, la Suprema Corte de Justicia acaba de ocasionarle dos reveses al Poder Legislativo. Uno, declara la inconstitucionalidad de la criminalización del aborto, y lo hace
por unanimidad. Hubiera bastado con 8 de los 11 votos para que fuera obligatorio, para que fuera jurisprudencia. Se trata de un paso adelante que hay que comprender en sus alcances, porque frecuentemente es muy mal comunicado. Es decir, usted y yo estamos de acuerdo, creo que todos estamos de acuerdo, en que el aborto es una adversidad, es una, pues es algo, no es un valor positivo. El problema es que para muchos, entre ellos un servidor, muchas veces se imponen remedios que son peor que la enfermedad. Y es el caso de mandar a la cárcel a las mujeres que abortan, porque eso omite una serie de circunstancias. Uno, al hacerlo generalmente se trata de gente que corre graves riesgos de salud, porque lo hace en el clandestinaje. Y hay una industria del aborto. Hay espantacigüeñas profesionales que obtienen muchas ganancias gracias a esa prohibición. Pero además se le impone y se le ha impuesto el nacimiento traumático de productos resultado de violaciones. Y también la continuación del embarazo cuando pone en riesgo la vida de la mujer o cuando el producto viene con una gran cantidad con malformaciones congénitas o cuando la extrema pobreza de la mujer gestante pues anticipa una vida muy dura tanto para la mamá como para el producto, para el hijo. En toda esa respuesta frente al tema del aborto, nunca se penaliza al hombre, al varón. Es una problemática que se concentra solamente en la mujer. Eso ha motivado luchas muy importantes a favor de la despenalización del aborto. Y aquí este tipo de luchas polarizan mucho a las sociedades, apasionan mucho a la gente que tiene una postura o que tiene la otra. Y es ahí donde, en mi visión, la comunicación debe jugar un papel muy importante. ¿Por qué? Porque en esas posturas no hay segundas intenciones, no hay móviles económicos, no hay afanes de nada, sino sentimientos muy nobles de una parte y de otra. Dice nada más, creo que hay que decirlo claramente. Hay mucha gente cuya sensibilidad humana se horroriza ante lo del aborto. Eso es algo, o sus creencias religiosas la convencen de que eso no debe ser. Ve ese lado del problema, un lado real. Pero hay gente que ve el otro lado, la tragedia de las mujeres, ¿sí? Las circunstancias tan adversas para las mujeres. Hay víctimas en la prisión, sentenciadas por jueces cargados de prejuicios que no consideran, que no, vamos, que aplican una severidad que deshumaniza la justicia. ¿Verdad? ¿Qué es lo que puede hacer que se encuentren esas dos posiciones? Una, no confundir la despenalización del aborto con la promoción del aborto.
son cosas muy diferentes. Creo que con las libertades que tenemos los mexicanos, los grupos que se oponen al aborto pueden oponerse creando conciencia en contra del aborto, educando. Es decir, también para los grupos que tienen causas como esta, opera la revolución de las conciencias. ¿Sí? Es decir, en la medida en que ellos transmitan el mensaje convenciendo a la población femenina que divulguen todos los métodos preventivos del embarazo, que promuevan una adecuada educación sexual, pues yo creo que la sociedad va a tener pocos abortos, va a tener, va a combatir eficazmente el aborto y no va a vivir esa ficción de combate al aborto que significa la prohibición y la persecución judicial. ¿Por qué? Pues porque para las mujeres de relativos ingresos es fácil irse un fin de semana a la Ciudad de México o a Houston, atenderse de compras, o el pretexto es lo de menos, y nadie se enteró de que fue a abortar. Pues el aborto es una práctica cotidiana, solo que para las empleadas de maquiladoras, para una gran cantidad de personas, cuesta una fortuna. Para ellos significa un gran esfuerzo económico y además exponen su vida. Creo que más que confrontación debe haber diálogo en ese sentido. Y esto es algo muy importante porque todos los estudios de opinión pública que hay sobre el tema hablan de que este es uno de los más que más apasionamientos desatan. Pero yo creo que hablando se entiende la gente y la decisión de la Suprema Corte de Justicia creo que es una decisión que va a modificar mucho la mentalidad dominante. También ayer no le pudimos comentar que ya pasó la aduana de la Cámara de Diputados la ley para la revocación del mandato, que primeramente fue en el Senado. Ya solamente falta que el presidente que el gobierno la publique, vamos, que aparezca en el diario oficial de la Federación, inicie su vigencia. La consulta para la revocación del mandato será el 5 de marzo del 2022. Y bueno, pues ya en ese camino creo que ya pronto se iniciará la búsqueda del 3% del listado nominal para poder sustentar la petición de la primera revocación del mandato. En los Estados Unidos, el próximo martes va a haber una consulta para ver si revocan o no el mandato al actual gobernador de California. Esperamos tener un enlace con algunos amigos migrantes que residen en los Estados Unidos para que nos expliquen el proceso, para que inclusive que nos reseñen lo que sucedió, si tenemos la suerte de poder hacerlo el mismo día 14 ¿verdad? De este mes. Por otro lado, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa ratifica que Rosario Robles no podrá ejercer ningún cargo público durante 10 años. Es decir, perdió la revisión que solicitó y le confirman la sentencia. Eso es algo que lleva. Pero para no dejar los temas zacatecanos, digo lo que está circulando en redes a propósito de Tlaltenango y las elecciones de junio. No, a ver. Los terrenos es otro pedo. Las putas cámaras fueron 4,5 millones. Cabrón.
4,5 millones que yo le dije al presidente Miguel Varela en turno, yo no firmo. A ver, te la aventó a ti la boca. Ahí están los papeles. ¿Y quién firmó? Yo no firmé. Me dijo, no, chola, es que estás dándome la espalda. Le dije, no, a ver. 4,5 millones, dame 1 millón. No, es que tú estás loco, cabrón, ¿cómo? Pues de 4 millones, 1 millón a más. Dije, bueno, ¿cuánto vas a dar? Yo así le hablé. Se ofendió. Pero no firmaste. Yo no firmé. Él se ofendió y yo no firmé. Pues él puede firmar. Uno como presidente puede firmar por ausencia de cualquier... Porque firmen, yo no firmé. De cualquier... Yo no firmé director. las cámaras y le dije, aquí no te puedo correr yo por las cámaras, güey, porque no eres nadie. Pero no firmo. No, que mira que Miguel Varela dijo. No, pero... Miguel Varela es Miguel Varela y Lalo Reynoso es Lalo Reynoso. No, y también le ha dado mucha obra. Puede apreciar, todo ese tipo de situaciones deben aclararse a totalidad. Soy partidario de que en materia de delitos electorales debe aplicarse la ley con todo rigor para cambiar la historia en este país. Si hubo compra de votos, como allí lo expresa en un momento dado, pues creo que debe indagarse a fondo. Esperamos que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales tenga el ímpetu que alguna vez tuvo allí Santiago Nieto cuando él fue fiscal. Por eso perdió el puesto, porque él tomó muy en serio su función. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público prevé que la economía del país crecerá el siguiente año un 4,1%, según se informa en el primer paquete económico que hoy se turnó. Esto difiere con las estimaciones que el gobierno federal hizo en abril para el Producto Interno Bruto, donde indicaba un 3,6%, así como con el 3% previsto por el Banco de México. Esto es, los cálculos de Hacienda son más optimistas que los que eran que los del Banco de México. En el mismo documento, Rogelio Ramírez de la O presentó hoy ante el Congreso de la Unión, se estima que las tasas de interés incremente medio punto para el 2022 al colocarlo en un 5% a comparación del 4,5% donde hoy se ubica, y anticipa una inflación anual de 3,4%, lo cual es buena noticia porque este año hubo presiones inflacionarias que empezaron a desinflarse cuando el gobierno intervino en lo del gas, porque se estaban despachando con la cuchara grande en un producto que es estratégico. México entrará al 2022 sin incrementar impuestos, con estabilidad macroeconómica y social y en mejores condiciones que muchos países con niveles de desarrollo similares al nuestro, afirma el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. De acuerdo con los criterios generales de política económica para el 2022, el precio del petróleo mexicano se calcula en $55 por barril, lo cual quiere decir que siempre se contrata un seguro. Si llega a precios por abajo de $55, entonces el seguro pues tiene que ponerse a mano. Y la plataforma de producción de la mezcla total será de 1,800,000 barriles diarios. Eso es lo calculado. Se estima que el tipo de cambio promedio que prevalecerá el año próximo cerrará en 20 pesos con 4 centavos por dólar. Estabilidad la moneda, es uno de los grandes logros
de la gestión del presidente López Obrador, porque es particularmente relevante porque había pronósticos de catástrofe en ese tenor. Ramírez de la O enunció que el presupuesto se basa en 3 pilares: apoyo a la población más vulnerable, estabilidad y solidez de las finanzas públicas con prudencia fiscal y apoyo a proyectos regionales de inversión. Ojalá que en Zacatecas se nos prende el foco. Apoyo a proyectos regionales de inversión. Zacatecas tiene que cambiar de mentalidad para acceder a las grandes bolsas de la federación. Mientras que se tome en serio que los diputados son los que bajan los recursos, vamos a andar fuera de la olla. Rogelio Ramírez de la O presume una cifra histórica de casi 1 billón de pesos que alcanzará el 3.1% del Producto Interno Bruto en apoyo a proyectos regionales. En ese rubro, las obras prioritarias serán muy respaldadas, como el Tren Maya, que verá crecer sus recursos públicos en un 73.4%, y el secretario también prometió que los recursos para seguir haciendo frente a la pandemia están garantizados en el presupuesto del 2022 y que contempla un crecimiento de 15.1% en todo el sector salud hasta alcanzar los 800,000 millones de pesos. Fíjese, el salto enorme que ha dado en México el gasto en salud para alcanzar los 800,000 millones de pesos en el 2022. Se usarán, explicó, para adquirir vacunas y medicamentos, dar servicios de salud gratuitos, mejorar el rezago en la atención médica y aumentar una plantilla de trabajadores complementarios para atender la pandemia. Esto es algo de lo más relevante, pero además creo que aquí va a haber muchos tirones y ahí viene una campaña de prensa muy dura. Ya ve que la Secretaría de Hacienda propone un recurso de 10% al gasto del Instituto Nacional Electoral, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencias. Algunos órganos autónomos del gobierno federal no libraron el tijeretazo presupuestal para el siguiente año. De 7 instituciones referidas en el proyecto del presupuesto de la Federación, 4 tendrán menos recursos que los recibidos este año. Yo no me explico por qué no los 7, la verdad. Porque en ese terreno hay mucho que ahorrar. Miren, siguen haciendo mucho turismo, ¿sí? Planean viajes. No les ha llegado la austeridad porque para eso les está sirviendo la autonomía, para seguir derrochando recursos. Pero pues ojalá que se ponga un pronto fin a ese derroche y que lo apoyemos. Es decir, no le vamos a hacer ningún favor a nadie al funcionar con austeridad. Es la obligación ser austeros. O sea, tenemos que entender que ya esos políticos derrochadores que se han convertido en la fuente de ingresos principal de lo caro, de restaurantes caros, hoteles caros, eso ya debe definitivamente frenarse. Y bueno, en otro tema que queremos tratar hoy, en la mañanera hubo, bueno, por un lado la reafirmación de una realidad que todavía no digieren algunos que critican la desaparición del Fonden. La desaparición del Fonden
no ha significado la desaparición de apoyo a los damnificados, pero sí ha significado el que se apoya más eficazmente con mucho menos recursos, porque como lo había denunciado el periodismo muchos años, los recuerdo reportajes sobre el tema de la revista Proceso, de el Universal, de Reforma, amplios reportajes sobre el robo de los fondos del Fonden, pero como ya lo eliminó el presidente López Obrador, entonces ya defienden a las víctimas por falta de apoyo porque desapareció el Fonden. El presidente de la República reitera que el apoyo está, que no faltan recursos para acudir en auxilio de las víctimas de catástrofes naturales, una de las cuales se ensañó en el centro de México. Estuvimos en contacto con un gran amigo que reside en el Estado de México, cuando su casa en Ecatepec se inundaba. Y bueno, pues con eso hemos vivido y viviremos siempre los sismos, los huracanes, los terremotos, que son catástrofes naturales. Hay catástrofes naturales que son ocasionadas por irresponsabilidad social, cuando se tienen en cuando se asientan poblaciones en cuencas de ríos, al borde, al pie de una presa, o no se le da el mantenimiento adecuado a las presas, no se monitorea el posible desbordamiento y todo eso. Pero hoy fue muy rico también en desmentidos. Hoy Ana García Vilchis denunció como falsos las afirmaciones sobre los premios del avión presidencial y demostró que sí le entregaron los 20 millones de pesos a cada uno de los 13 hospitales ganadores. ¿Cuántas veces hemos visto declarando que dónde está el dinero? Que al hospital del Iste en Fresnillo. Bueno, pues según la nota de hoy de quién es quién en las mentiras, eso ha sido una campaña mentirosa porque, como lo demostró además en la conferencia de prensa, sí se entregaron los 20 millones de la rifa del avión que recayeron en 13 hospitales, uno de los cuales fue en nuestro estado. Bueno, pero no termina de allí. También desmintió a Gabriel Cuadri, quien publicó que la estatua de Cristóbal Colón fue destruida. Y pues, se puso de pechito porque pues mostraron la estatua en resguardo y nomás lo exhiben como mentiroso. También la nota de Milenio sobre deficiencias de ventiladores mexicanos en los hospitales. Usted sabe que la crisis puso a trabajar a núcleos científicos de mexicanos que produjeron ventiladores para ya no estar dependiendo de que nos lo vendieran en el extranjero. Pues Milenio publica que tienen fallas en base a la opinión del que siempre está opinando, saliendo en el periódico. Hay muchos farsantes que opinan de lo que no saben, eso hay que saber, que opinan sin humildad y que nunca admiten que estaban mal informados porque un error humano todo el mundo lo comete, ¿no? Y expuso pues que la COFEPRIS autoriza cada ventilador mexicano que se usa. Es, no nada más mexicano, sino también extranjero, pero que eso no está dejado al garete para que esto surja de esa manera, ¿no? Y bueno, en el tema de la decisión de la Suprema Corte y las consecuencias para la justicia, esta se generó sobre un recurso interpuesto en contra
de un artículo, el 196 del Código Penal del Estado de Coahuila, que tenía sanciones muy severas y mujeres en la cárcel por aborto, como hay en Querétaro, hay en Baja California, hay en Yucatán, hay en varios estados. Todas son mujeres pobres, muy humildes. No cree usted que están mujeres con recursos. Es muy clasista la aplicación de la ley en México. Bueno, pues según se desprende de la Suprema Corte, todos los jueces locales o federales de cualquier parte de la República tienen la obligación de aplicar ese criterio. Entonces, esto habla de que todos los gobiernos deberán reaccionar como ya lo hizo Miguel Riquelme, gobernador de Coahuila, que inmediatamente dispuso la libertad de las personas detenidas por ese delito en el estado de Coahuila. Esto va a humanizar la vida de algunas mexicanas, de algunas familias, y qué bueno que eso pues se corrija y se corrija de una buena vez para todos, ¿no? Sí, esto va a ocasionar una gran polémica, pero hay que hacerla con serenidad. Aquí yo recuerdo que en los 70 en la Universidad Autónoma de Zacatecas se vivió una etapa de mucho debate sobre asuntos de esta naturaleza. No se debatía sobre la vida universitaria. Ahora, generalmente el tema del político es el mismo, que está cenando acá, que hizo esto, que hizo lo otro. Él es el tema. Y eso sí, en los 70, aquella juventud no era el tema. Debatía sobre asuntos de interés para la sociedad. Y en el tema del aborto, debo decirle que la universidad dio debates en donde no se asumó el oscurantismo. La universidad de esa época tenía una alta presencia de pensamiento conservador. Tenía exponentes de pensamiento muy distante, muy opuesto a la de la generación de izquierda que emergió, pero nunca se negaron a debatir. Me tocó personalmente debatir con sacerdotes, maestros universitarios. En esa etapa, pues un personaje muy medular de la vida universitaria, el padre Martín Pacheco, que era además formador de coros, ¿verdad? Y era pues maestro de ética, fue mi maestro. Y un hombre que evidentemente tenía un pensamiento totalmente contrario al nuestro, que éramos sus alumnos. Estaba Arellano, el doctor Arellano de la familia Arellano Sahur. Estaba el doctor, a quien le mando un cordial saludo, quien respeto y admiro, Enrique Argüelles, muchos otros médicos, un gran canónigo, Héctor Cárdenas, sacerdote, sociólogo, además muy culto. Siempre protagonizamos debates abiertamente en pro o en contra de la despenalización del aborto. Y había un consenso en ambas partes de que el aborto no es un valor, no es algo que se deba promover. Se debatía alrededor de la despenalización. Todo esto lo traigo a colación porque acaba de concluir una legislatura que yo creo que juzgó mal a la opinión pública zacatecana y se detuvo ante una agenda que ya dejó sin materia, vamos, que ya se cumplió con la decisión de la Suprema Corte. Ya no fueron capaces de abordar, de ventilar ese tema abiertamente. Porque hubo grupos que inmediatamente reaccionaron ante la posibilidad
del despenalizar el aborto en Zacatecas y de el- los matrimonios igualitarios. Pues esos grupos están en su derecho de movilizarse y comunicar su mensaje. Pero también había grupos en contra de esos grupos, o sea, que sí están a favor de la despenalización del aborto y de el matrimonio igualitario. Hubo una subestimación de parte de los diputados tan terrible que nunca valoraron que el presidente municipal Ulises Mejía, presidente de la capital, nunca perdió aceptación social, por el contrario, la ganó por su decidido apoyo a esa agenda. Él dispuso que en la presidencia municipal de Zacatecas se celebraran matrimonios igualitarios. ¿Y qué pasó? Nada. Se le reveló, por cierto, el propio oficial de registro civil, pero bueno, no lo hizo él, lo hicieron otros. ¿Y qué pasó? Nada. ¿Por qué? Porque los zacatecanos nunca hemos pensado del mismo modo. ¿Sí? No hay unanimidades en Zacatecas desde que existe la ciudad, desde que se fundó hace 475 años, hoy se cumplen. ¿Sí? Y hemos aprendido esa realidad. Sabemos coexistir entre izquierdas y derechas, centros y todo. No hay intolerancia a las ideas distintas y la universidad dio un gran empujón en esa dirección, con esa etapa donde floreció el debate, ¿verdad? Que se vivió durante más de una década en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Bueno, la pluralidad en la prensa, pues basta hojearla. Sí, hay pluralidad en los enfoques de los articulistas, de los columnistas. Hay pluralidad en el clero, en el seno del gobierno mismo. Es decir, ¿por qué se espantan con eso? Pero hay quien tiene la obligación de tomar decisiones. Y en este caso, los diputados. Y en los diputados también hay pluralidad. Pero no le entran al toro. Ni siquiera lo discuten. Ni siquiera hacen uso de la tribuna para hacer de la tribuna legislativa el foro de resonancia de los grandes problemas contemporáneos de los zacatecanos, que es una misión que debe cumplir el, la legislatura, debatir abiertamente. Y terminaron pues sin actualizar, porque lo que en cuanto a matrimonio igualitario ya hay una resolución que en todo el país a lo único que obligan es a las parejas de un mismo género que quieren casarse a tramitar un amparo y lo obtienen y asunto concluido, porque ya la Suprema Corte dictó una ley, ¿sí?, declarando la constitucionalidad del matrimonio igualitario. Son agendas que están cambiando el mundo, desde luego. Yo comprendo a la gente que no le gusta. ¿Por qué? Porque todos somos un poco conservadores y un poco avanzados, vamos, progresistas. ¿No? Sí, ¿no? No todos somos liberal. No hay liberales completamente puros ni conservadores completamente puros. Yo no lo soy. Hay en algunos temas en que, según mi familia, soy muy conservador, pero ya ven cómo les da por hablar mal del padre, ¿no? Pero creo que eso le pasa a todos. ¿Sí? Estamos modelados por la época, ¿sí? Porque crecimos escuchando estímulos culturales distintos a los que crecen 20, 30, 50 años después. Es absolutamente normal, pero hay lugar para el diálogo. Pero lo que sí no debe suceder, desde mi punto de vista, es que la legislatura no cumpla su deber
y haya dejado esos temas de armonización legislativa en el tintero. Finalmente, creo que debe servir. Y ahora que están haciendo una nueva legislatura, pues hay que darle ojalá que démosle el beneficio de la duda y ojalá que escuchen a los ciudadanos, que escuchen a los ciudadanos y que vean cómo luce la Cámara cuando se suspenden por falta de quórum, que modifiquen su ritmo de trabajo, que se apliquen directamente, que dejen de usar como coartada que andan en la gestión. ¿Sí? Su función es legislar y vigilar la buena marcha de la administración pública, pero para hacer esto último hay que limpiar la casa, porque tienen muchos fierros en la lumbre y son un comal que le habla a la olla cuando habla de combatir la corrupción. O sea, creo que es muy importante exhortar a la legislatura a que no repita los mismos pasos, porque si va por el mismo camino va a volver a defraudar y va a acumular el rezago y Zacatecas va eh, sin salir del hoyo. Bueno, pues estamos llegando al final de esta emisión. Le quiero adelantar que hay un 11 de septiembre que no debemos olvidar. El 11 de septiembre, en donde un general, Augusto Pinochet, tomó el poder al estilo en que lo hizo Victoriano Huerta en México en 1913, y con los mismos patrocinadores, es decir, los gobernantes de los Estados Unidos. Ya ve que aquí el papel que jugó la Embajada de los Estados Unidos en México en el asesinato de Madero, pues es idéntico el papel que jugaron en el derrocamiento de Salvador Allende. Y se lo recuerdo porque esta conmemoración está siendo muy ignorada por los medios latinoamericanos, por los medios mexicanos, por los medios zacatecanos, porque hay otro 11 de septiembre que está desplazando a este 11 de septiembre de 1973, al que hago referencia, el 11 de septiembre de 2001, cuando ocurrió el ataque terrorista en Nueva York que derribó las Torres Gemelas y derribó una gran cantidad de espacios ocupados en ese momento y produjo miles de muertos. Claro que hay que recordar con dolor esa circunstancia, pero no debemos olvidar nuestro 11 de septiembre. Podemos conmemorar los dos 11 de septiembre. Puedo entender que los gringos lo ignoren, que la prensa gringa lo soslaye, pero lamento mucho que la prensa mexicana no defienda la memoria colectiva de un 11 de septiembre que sí nos debe recordar, porque formamos parte de esa gran nación, es la patria grande, Latinoamérica, y donde además un potosino, que era en ese momento embajador de nuestro país en los Estados, en Chile, hizo un papel heroico, un papel que le acarreó a México el respeto por esa conducta basada en sus principios constitucionales que perdimos un tiempo, pero que ya recuperamos. Bueno, todo eso porque viene, pues, este 11 de septiembre y los mexicanos somos latinoamericanos y no debemos olvidar, como yo espero que los migrantes que nos sintonizan, que nos atienden, pues recuerden que hay otro
11 de septiembre. Sí me dicen que aquí tengo algunos sintonizados, pero bueno, pues llegamos al final de esta emisión y pase usted una grata noche. Yo lo espero mañana. Vamos a estar aquí muy sintonizados a las 8 de la noche. Pase una grata noche. Yo espero lograrlo.